Y la tercera parte de nuestro estudio de hoy, para ir concluyendo ya, está entre los versículos 12 y 16 del capítulo 4 de Efesios. Esta tercera parte es la capacitación del cuerpo de Cristo. Y es interesante, mi hermano, que desde el primer versículo de estos, es decir, del 12, dice la palabra, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta declaración deja claramente establecido que todos los dones que Dios da, todo lo que experimentamos en el Señor y que podemos vivir en Él, son para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta declaración, la edificación del cuerpo de Cristo, echa por tierra a todo caudillo o todo caudillismo. Esta palabra puede ser un poquito extraña, la quiero explicar. Caudillo significa toda persona que quisiera realizar o desempeñar algún tipo de trabajo para Dios fuera de la iglesia. Esto no existe. Todo está en el paraguas de la iglesia, todo está en el concepto del cuerpo de Cristo y todo ministerio se desarrolla en la iglesia, para la iglesia, con los dones que Dios dio a la iglesia. Por lo tanto, el que el Señor nos dé los dones para el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, quiere decir todo lo que ocurre en las cosas del Señor está en el contexto de la iglesia, y esto evita de que alguien diga yo voy a trabajar para Dios fuera de la iglesia. No existe. Ni el caudillo, es decir, ni la persona que va a hacer algo solo aparte de la iglesia, todos los ministerios se llevan a cabo en la iglesia, ni el caudillismo, ni los grupos que están fuera de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que si la iglesia de Cristo, y cuando hablo de la iglesia no digo la iglesia del Nazareno, digo la iglesia universal de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, todos los que trabajan para el Señor trabajan dentro de este cuerpo. Y en la administración de la iglesia tienen organizaciones, tienen maneras de dirigirse, de ordenarse, de ministrarse, y debemos ser obedientes a estas instancias que la iglesia tiene. Por eso es que cuando alguien se molesta o se quiere salir de la iglesia o tiene problemas con la estructura de la iglesia y se sale para servir afuera a Dios, está fuera de la palabra, porque a Dios se le sirve en la iglesia. La iglesia es la que encomienda a las personas cuando tienen el don del Señor y tienen el llamamiento de Dios. La iglesia impone sus manos para el llamamiento, para confirmar el llamamiento y para que desarrolle ese ministerio. Por lo tanto, todo se da en el contexto del cuerpo de Cristo. No existen los caudillos, no existe aquel que va a hacer algo fuera por su cuenta, ni los grupos que van a actuar en forma independiente. O es de la iglesia o no lo es. El peligro de los caudillos y el peligro del caudillismo son las sectas. Es decir, todo aquel que cree tener una verdad superior a la iglesia y que cree estar fuera de este cuerpo para servir a Dios puede terminar fácilmente en una herejía, fácilmente puede terminar en un grupo que no le pertenece a Dios y que por el contrario se constituye en una secta, en algo peligroso, con un pensamiento propio, con una visión propia, con una imagen propia, y finalmente termina fuera de los caminos del Señor. Por eso es que la iglesia es todo un paraguas, el cuerpo de Cristo es un paraguas en el que debemos aprender a vivir, a estar, a convivir, a amar, a respetar, a soportar, a orar, a apoyarnos. Todo dirigido por la palabra del Señor y con la guía del Espíritu Santo está pensado para que seamos la iglesia del Señor. También, si en el nombre de Cristo se hace cualquier cosa, es en el contexto del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Dios dio dones. Los dones son para los ministerios son para la edificación de la iglesia, lo dice claramente su palabra. Este es un orden bíblico: don, ministerio, servicio. Don, ministerio, servicio. Si usted siente tener un don de parte de Dios, primero, dele gracias al Señor, porque este don, recuerden que el Señor lo obtuvo, lo recuperó de la cautividad, lo recuperó para dar a la iglesia dones. Por lo tanto, este don que Dios le ha dado a usted, tiene que cultivarlo,
tiene que estudiarlo, tiene que orarlo, tiene que edificarlo, tiene que hacerlo crecer, porque el don se va a convertir en un ministerio. El ministerio es servicio a las personas. No tiene otro título, no es más, ¿cómo puedo decir? Más doctrinal que eso, no es más teológico que eso. Ministerio es servicio a las personas. Las personas tienen múltiples necesidades, pero múltiples. Cada necesidad se suple en la iglesia a través de un ministerio. Ese ministerio se desarrolla a partir de un don, es un orden. Y el ministerio que uno practica o que uno puede hacer a partir del don que Dios le dio, significa la edificación del cuerpo. Esto está pensado por Dios. La iglesia está en el corazón y en el pensamiento de Dios. No inventemos otra cosa, no procuremos hacer otra estructura y no procuremos estar en contra de la estructura. Yo abogo por la iglesia, yo amo a la iglesia, soy pastor de una congregación local y amo el contexto en que Dios nos dio para servirlo dentro de este hermoso cuerpo de Cristo. En la palabra se usa la edificación, ¿no es cierto? Dice para la edificación. ¿Qué significa ser edificados? Bíblicamente, ¿qué significa ser edificados? Significa llegar, y esto es bíblico, a la unidad de la fe. Uno, en la unidad de la fe. Llegar al conocimiento de Cristo. Vaya anotando. ¿Qué significa ser edificado? Uno, llegar a la unidad de la fe. Uno, dos, llegar al conocimiento de Cristo. Tres, llegar a ser un varón. Cuando digo varón es varón o varona. Perfecto, perfecta. Cuatro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, tomado textual de la palabra de Dios. Cuatro aspectos. ¿Cómo sé yo que estoy siendo edificado? Uno, de que estoy unido al pueblo a través de la fe. Dos, de que tengo o estoy cada día en el conocimiento más y más de mi Señor, de mi Salvador, de Cristo. Tres, que veo que Dios hace de mí cada día un varón o una varona más perfecto, cada día más perfecto para su gloria. Y cuatro, de que estoy llegando a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este último concepto es grande. ¿Qué es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? La plenitud de Cristo es la perfecta comunión con Él en el corazón del creyente. La perfecta comunión con Él en el corazón del creyente. Si yo soy iglesia, si tú eres iglesia, somos novios de Cristo. Novios porque vendrá las bodas del Cordero. Todavía no, vendrán las bodas del Cordero. Y si hablamos de que hay una conexión perfecta, es que el novio, que es Cristo, con la iglesia, que somos nosotros, debemos tener una conexión perfecta con Él, de tal manera que Él habite en plenitud en nosotros. Y esta plenitud me da una medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, mientras yo más vivo en el Señor, más crece esta medida, más crece esta medida, esta estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué sentido tiene todo lo que hemos aprendido hasta ahora? Lo que hemos visto en el día de hoy tiene el sentido de que no debemos ser niños fluctuantes. Siendo muy bíblicos en lo que dice la palabra, dice, para no ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Es decir, todo lo que Pablo le recomendaba a los hermanos en Éfeso y que hoy día nos llega a nosotros de primera fuente, es para que no seamos niños fluctuantes, para que no andemos así, como pescaditos para acá, para allá, para acá, para allá, para que no nos sirvan todas las micros, porque no todas las micros sirven. Y espero que entiendan esa expresión. No todas las micros sirven. Debemos concentrarnos en aquello que es la verdadera voluntad de Dios, en aquello que es la palabra de Dios, en aquello que es la voluntad perfecta de Dios, en aquello que es la sana doctrina. No podemos andar tomando cositas que nos gustan por todos lados. Hoy día
En la oferta cibernética, espiritual, perdón que use esta palabra, en el mercado espiritual virtual, usted encuentra de todo, de todo. Buenos predicadores, más o menos, algunos que no son convincentes, algunos que son de la prosperidad, otros muy centrados en la palabra, otros muy emocionalistas. Hoy día tenemos un espectro enorme, predicadores que predican desde sus casas, otros lo hacen del templo, algunos se ponen en grandes púlpitos con pantallas detrás. Hay una diversidad, un mercado, pero Dios no quiere que veamos el mercado, quién me da la mejor oferta o quién satisface mi expectativa. Él quiere, céntrate en Cristo, céntrate en la palabra, céntrate en el Espíritu, céntrate en la sana doctrina. Eso edifica el cuerpo de Cristo. Lo demás es una añadidura, lo demás puede venir, puede ser, no, pero para que uno evalúe, ¿me entiende? Cuando uno tiene una buena educación cristiana, cuando uno tiene una buena experiencia con Dios, cuando uno tiene una buena cultura con Dios, puede evaluar y decir, eso brilla, es atractivo, pero no es de Dios. ¿Me entiende? Y así puedes evaluar también, eso se ve muy simple, se ve muy sucinto, sin ninguna decoro, sin ningún arreglo, pero yo veo las cosas de Dios en eso. ¿No sé? ¿Me entiende? Por lo tanto, uno puede evaluar para que no seamos fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, cualquier cosa. Recuerden el contexto del libro de Éfeso, en una tierra del Asia Menor, con una cultura hebrea, con una cultura griega, perdón, y con un pensamiento griego que hacía que esto fuera para allá y para acá, y había mucho sincretismo, mucha mezcla entre la filosofía y la educación cristiana, generando sincretismo y generando herejías profundas. Por eso es que Pablo decía, chiquillos, céntrense en lo medular, y distingan, no anden para todos lados. Y finalmente, ¿cuál es el propósito final de todo esto? Crecer en Cristo, recibir de Cristo y ser edificados en amor. El propósito de todo lo que hemos revisado, de todo lo que Pablo le enseña a la iglesia en Éfeso, es para que ellos crezcan en el Señor Jesucristo. Dice, leo los últimos versículos y con esto cierro el estudio de esta noche. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, estoy leyendo el versículo 15, y unido en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, crecer en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así dice el texto. Todo esto nos ayuda a crecer en las cosas del Señor para que nuestra vida sea mucho más fructífera, para que podamos desarrollar dones, tener un sentido espiritual profundo y para ser de bendición a toda la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Gracias, mis hermanos. Oramos y nos despedimos. Señor, gracias por el estudio de esta noche. Gracias, Señor, porque aprendemos más de tu palabra. Bendice a toda la iglesia, a cada hermano que pueda tener la oportunidad de escuchar este estudio. Te pido en el nombre de Jesús que tú lo bendigas y permitas que pueda ser edificado en el Señor Jesús y su corazón sienta el llamamiento de Dios a este camino especial contigo. Bendecimos tu nombre y nos despedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dos avisos para terminar. No olviden la campaña del Kilo de Amor que ha iniciado nuestro Ministerio de Compasión. La campaña del Kilo de Amor, la hermana Berito dio el detalle de los productos que se quieren regalar. Por lo tanto, ora al Señor, motívate para llevar estos alimentos o bien un aporte en dinero. Comunícate con la hermana Berito para que se lo hagan llegar a ella, porque ella con el hermano Cristian harán finalmente la compra, la distribución, los paquetes para hacer el resultado de la campaña, el Kilo de Amor, no te olvides. Y piensa también en la tercera semana de noviembre, que ya tendremos cerca la ofrenda de acción de gracias para el culto del CMU.
Ora por este culto, que sea maravilloso, un culto de todo el distrito digital, y para que reunamos una ofrenda que bendiga al Señor. Recuerden que por la pandemia no pudimos recibir la ofrenda misionera, que es pro capilla, no pudimos recibir la ofrenda misionera, que es la de resurrección. No estoy seguro si hayamos recibido la ofrenda de alabastro en el mes de febrero, pero por eso queremos partir el año con la ofrenda de acción de gracias fuerte de toda la iglesia del distrito. Ora por esto, mi hermano, que Dios ponga en tu corazón y el Señor te bendiga. Un abrazo grande para ti, para ustedes. Dios les bendiga. Buen resto de semana. Nos vemos el domingo si Dios quiere. Amén.